Todo el vocabulario que hay en torno al cáncer, de guerra, batalla, lucha, entiendo que hay gente a la que le sirva, pero yo no lo viví de esa manera. Yo lo vi como una parte más de mi camino que tenía que caminar, ¿no? Hay mucho rechazo por el miedo. La enfermedad sigue estigmatizándose. En la medida que todo se oculta, hace que genere mucho más miedo en la sociedad. Cuando empecé yo a dedicarme a la oncología médica, era una especialidad muy joven. Eran pacientes que estaban en mala situación, que tenían un mal pronóstico, pero ya intuíamos que iba a tener una expectativa terapéutica y pronóstica muy buena. Hay una doctora que es la cirujana, que fue como mi primer contacto con el Hospital Ramón y Cajal. Tenemos unas guías para hacer el tratamiento con los pacientes, pero luego para cómo uno lucha en el día a día con los pacientes no hay ninguna guía, y en el fondo cada uno tiene que ir con su experiencia. Me dijo que el grado era bastante jorobado, que el tumor tenía un tamaño que no era del todo bueno, que me tenía que enfrentar a otra operación y que tenía que pasar por quimioterapia casi seguro y 6 meses y radioterapia. Y me lo dijo de una manera tan alucinante, tan humana, tan cercana, tan profesional, me dio tanta confianza que salí de ese hospital muchísimo más tranquila de lo que había entrado. Yo a veces digo a los pacientes, cuando vienen con los familiares, que evidentemente cuando hay una buena noticia, igual que cuando hay una mala noticia, el primero y más afectado, por lo bueno o por lo malo, es el paciente. Después, a continuación, la familia. E inmediatamente, pero inmediatamente después es el médico. Todavía me siento muy identificado con los pacientes jóvenes, pero es verdad que la palabra joven ha ido cambiando. Para mí antes un paciente joven era un paciente solo que tenía 20, 25 años, pero ahora yo veo un paciente de 40 o 50 años y me parece un paciente muy joven teniendo un cáncer. Al médico vas como en los momentos estelares, ¿no? Pero luego tu día a día es mucho con la enfermería. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo son capaces de tener esa empatía contigo y luego pasar al siguiente y tener esa empatía con él y luego el siguiente, porque es verdad que las salas de espera están muy llenas y que bueno, pues hay muchísima gente enferma de cáncer. Desde luego la inmunoncología está siendo lo más revolucionario que ha habido en los últimos años. Se están viendo unos resultados espectaculares a largo plazo en pacientes que antes eran incurables. Tenemos pacientes que se diagnostican más precozmente, en una fase más inicial, y que además disponemos de unos tratamientos que nos permiten pues, transmitir unas expectativas y un pronóstico mucho mejor al paciente. Yo iba con mi pañuelo por la calle y yo sabía que la gente no miraba para otro lado porque me rechazara a mí, sino porque no sabía cómo hablar conmigo. Y creo que no saben hablar conmigo porque también nosotros, los que lo padecemos, no nos apetece hablar de eso. Y entonces el blog nace un poco para romper ese tabú. Efectivamente, hay a veces pacientes que están mal informados porque se meten en página web, pero sin embargo hay que saber en qué parte del internet hay que meterse, ¿no? Cada vez hay menos, porque la educación sanitaria de los enfermos oncológicos cada vez son mayores. Cáncer es una palabra muy extensa, que no implica una única enfermedad, sino cientos de enfermedades de alguna manera, que cada vez entendemos mejor y por lo tanto cada vez es más fácil superar ese cáncer.